En este proyecto vamos a hablar sobre la destilación, es el proyecto final de química. Vamos a tener contenidos como la introducción, conceptos, principios de la destilación, el equipo que se utiliza para la destilación, los tipos de destilación que existen, los usos y aplicaciones de la destilación y la metodología del experimento que realizamos. Ok, la destilación es un proceso de separación de mezclas de líquidos o sólidos volátiles, aprovechando la diferencia de la volatilidad de sus componentes. Se basa en la transferencia de calor desde una fuente externa al sistema, lo que provoca que los componentes más volátiles se evaporen y se condensen posteriormente, separándose así de los componentes menos volátiles. Ok, también vamos a hablar que la destilación es un proceso ampliamente utilizado en la industria química, en la industria farmacéutica y la alimentaria para la producción de una gran variedad de productos. En este proyecto vamos a estudiar el proceso de la destilación, centrándose en los aspectos de los principios de la destilación, los tipos y todo esto que es importante. Eh, También la destilación es un proceso de separación muy importante, ya que permite obtener productos a partir de esas mezclas. Y este proyecto se desarrollará mediante una combinación de métodos de investigación teóricos y prácticos, y también vamos a mostrarles un video del experimento que realizamos para poder desarrollar un poquito más la destilación. Los principios básicos de la destilación se va a explicar los principios básicos como la volatilidad, condensación y temperatura de ebullición, los tipos de destilación, que es como la simple, fraccionada, al vacío, entre otras, equipos de destilación como los alambiques y las torres de destilación y las aplicaciones que tiene la destilación. Los principios de la destilación es la ebullición, que es definida como el proceso que comienza a calentar el líquido y pasa a temperatura gaseosa. La condensación es la transformación de materia en estado gaseoso a estado líquido debido a los cambios de temperatura y presión. Volatilidad relativa es una medida de la comparación de las presiones de vapor de los componentes en una mezcla líquida de productos químicos. Existen cuatro tipos de destilación. La sencilla, que es el más básico, en el que el ciclo de evaporación-condensación solamente se realiza una vez. Se utiliza solamente una sustancia volátil y resultado final de la destilación de un solo producto. La fraccionada es cuando los ciclos de evaporación y condensación se repiten varias veces a lo largo de una columna de fraccionamiento. Es mucho más eficiente que la destilación sencilla y permite separar sustancias con puntos de ebullición muy próximos. Al vacío es cuando al calentarlo su presión de vapor se iguala a la presión atmosférica en una destilación. Al vacío, la presión en el interior del equipo se hace menor a la atmosférica con el objeto de que los componentes de la mezcla separar destilan a una temperatura inferior a su punto de ebullición normal. Bajo atmósfera inerte es cuando se efectúa en un equipo herméticamente cerrado en el que el aire atmosférico se ha sustituido por un gas inerte como el nitrógeno o argón, mediante el uso de una línea al vacío conectada a una fuente de gas inerte. La destilación tiene varios usos y aplicaciones. Entre ellas podemos mencionar la producción de petróleo. En las refinerías de petróleo se utilizan numerosas unidades o torres de destilación para obtener mayores cantidades de volumen de líquido. Gracias a la destilación se pueden obtener combustibles que se pueden utilizar para los distintos medios de transporte, también para utilizar maquinaria generadora de energía industrial, calefacción e iluminación. Y al final del proceso de destilación de los distintos derivados del petróleo, podemos obtener materiales como gasolina, diésel y queroseno. La destilación en la producción, perdón, de productos químicos, tenemos que ayuda a obtener sustancias como lo son solventes y ácidos. Para este tipo de destilación se va a utilizar lo que es la destilación fraccionada, en el que el ciclo de destilación, de condensación y de evaporación se va a utilizar varias veces para obtener un resultado final. Y tenemos lo que es la destilación de productos y alimentos, en el que destacan productos como lo son las bebidas alcohólicas. Gracias a la destilación podemos obtener ron, whisky y vodka, por mencionar solo algunos.
Además, se logran obtener licores con distintos grados de concentración y se pueden obtener sustancias de mejor calidad, mejorando el sabor y la calidad del producto final. Para la presente investigación, elaboramos un experimento realizando un destilador casero en el que pretendíamos convertir agua salada en agua que se pudiera beber. Para el experimento utilizamos distintos materiales como lo es el agua salada, que es la unión de agua común y corriente y sal de mesa, una olla grande, tapa para la olla, una taza, hielo, una bolsa de plástico hermético, cinta adhesiva, una taza pequeña y un cronómetro. A continuación vamos a presentar el video del experimento que realizamos. Para nuestro experimento vamos a realizar un tipo de destilador casero que lo que va a hacer es convertir agua salada en agua dulce, por decirlo así. Entonces vamos a ocupar distintos materiales, entre ellos va a estar lo que es el agua salada, que va a ser agua común y corriente, y a esta agua le vamos a añadir sal de mesa. También vamos a ocupar una olla grande con su respectiva tapa, una taza, vamos a ocupar hielo, una bolsa plástica, cinta adhesiva y un cronómetro. Bueno, aquí tenemos la olla, la tapa que vamos a utilizar, la taza que va a ir dentro de la olla, hielo, sal de mesa, la cinta y la bolsa. Ahora vamos a llenar la olla con agua, 1/3 de capacidad de la olla, no mucho. Ahí está bien. Y vamos a agregar la sal de mesa al agua. El paso siguiente es ingresar la taza dentro de la olla con sal y que quede lo más centrada posible. Cuando ya tenemos la olla en la cocina, vamos a ponerle la tapa a la olla, pero la tapa va a ir al revés. Va a ir de esta manera. Y vamos a tapar este huequito para que quede lo más hermético posible. Encima de la tapa vamos a agregar el hielo que va a quedar ahí. Ya cuando colocamos la tapa y el hielo vamos a cerrar la olla con la bolsa, que quede lo más hermético posible. Utilizamos lo que es la cinta y la bolsita. Vamos a encender la llama en fuego medio y vamos a empezar a cronometrar cuánto tiempo dura el proceso de destilado. Al cabo de 11 minutos y 56 segundos podemos ver cómo las gotas del agua salada han tocado la tapa fría y ha empezado a destilarse el agua salada para convertirse en un tipo de agua dulce. Como se puede observar en la tapa, las gotitas que están pegadas abajo es el agua filtrada, es el agua salada que chocó con la tapa fría y empezó a destilarse hasta caer en la taza que se ve adentro de la olla. Este es el producto destilado después de realizar el proceso de destilación de convertir el agua salada en un tipo de agua dulce, por decirlo así. Este fue el producto, vamos a vaciarlo en este vaso y a comprobar si ciertamente el agua quedó sin sal. Está un poquito caliente. Podemos ver el aspecto que tiene esta agua y vamos a probarla para ver si es cierto. Efectivamente, el agua quedó sin sal. Lo que se pretendía buscar con el experimento era comprobar si efectivamente el proceso de destilación logra convertir lo que es el agua salada en una especie de agua dulce, implementando un destilador casero, utilizando instrumentos o implementos que tenemos en casa. Podemos convertir agua salada en agua potable que se podría incluso consumir. Esta práctica lo realizaban desde hace de 100 años atrás, en las que las antiguas civilizaciones, como los árabes, lograban destilar agua salada del mar para convertirla en agua potable o en agua que se pudiera consumir.
El mecanismo de acción de este destilador es que cuando sometemos el agua salada a altas temperaturas, esta va a generar un vapor que va a chocar con la tapa fría enfriada gracias a los cubos de hielo que implementamos. Este vapor va a generar gotas y estas gotas, al caer al tazón que está en el centro, va a convertirse en un agua totalmente destilada, es decir, que no va a tener residuos de sodio o de sal y que perfectamente se podría consumir. Así que este método podría ser de gran utilidad si nos enfrentáramos a alguna catástrofe en el que no tuviéramos agua potable o agua no salada para beber. Incluso podríamos fabricar destiladores a base de botellas y poner a calentar estos líquidos completamente a luz directa del sol y va a lograr el mismo efecto de evaporación y destilación. ¿Qué podemos concluir del experimento anterior? Los resultados del experimento nos van a mostrar que el agua destilada se forma a partir del vapor que suelta el agua salada cuando choca con la tapa fría de la olla. El tiempo que puede tardar en formarse el agua destilada va a depender de distintos factores como la temperatura a la que se sometió el agua, la cantidad de agua salada que queremos destilar y el tamaño de la olla que vamos a utilizar o el tamaño del recipiente que se utiliza. En general se pueden tardar alrededor de 15 y 30 minutos en obtener un producto destilado. Y este experimento es una forma sencilla de aprender sobre el proceso de destilación y la composición del agua. También puede ser utilizado para purificar agua salada para uso doméstico e industrial.